Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catherine Fabiola Ruiz Páez, estudio el sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy hablaremos sobre la mente y sus funciones vitales. Una correcta función cognitiva en los individuos va a permitir establecer las funciones de las diferentes asociaciones que hace el paciente, así como en elementos primarios necesarios para la respuesta como la memoria, orientación, sensopercepción, inteligencia y juicio, entre otras funciones superiores e inferiores, y la integración de las distintas vías, implicaciones en el procesamiento sensorial o en la ejecución motriz, estableciendo criterios, obteniendo una gran capacidad de respuesta en los pacientes. Las funciones mentales incluyen la comprensión de la esfera relacionada con la ubicación y concepto del ser humano y comprender qué es la mente y cómo nos permite tener una conciencia subjetiva, así como su teoría, lo normal y lo anormal, en la que continuamente se mantiene un continuo desarrollo, atribuyendo ideas, deseos y creencias al resto de agentes con los que interactúa, y todo esto de manera automática, casi inconsciente. Introducción. Las funciones cerebrales continuamente realizan miles de tareas físicas que requieren millones de complejos cálculos mentales de las diferentes partes del cerebro. Las funciones mentales abarcan procesos de atención, cognición, lenguaje, ejecución y percepción motora, que da cuenta de las funciones corticales del paciente. ¿Qué es la mente? En psicología, el concepto de mente comprende el conjunto de actividades y procesos, tanto conscientes como inconscientes, de carácter psíquico, tales como la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación o la memoria. La mente es lo que nos permite tener conciencia subjetiva, como tal no ocupa un lugar físico, de allí que sea un concepto abstracto. Se le asocia generalmente con el cerebro, que es el órgano en el cual tiene un lugar en estos procesos, pero se diferencia en que, mientras la mente es estudiada por disciplinas como la psicología y la psiquiatría, el cerebro es abordado desde la biología en función de los procesos físicos y químicos que tienen lugar en él. Teoría de la mente. Definida de manera general, la teoría de la mente es la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo y el de los demás. Dicho de otra forma, esta facultad hace posible que tengamos en cuenta los estados mentales de otros sujetos, sin suponer que estas ideas o pensamientos son como los de uno mismo. Una persona que ha desarrollado la teoría de la mente puede atribuir ideas, deseos y creencias al resto de los agentes con los que interactúa, y todo esto de manera automática, casi inconsciente. Según Levy, 1987, la teoría de la mente se encuentra en el ser humano de forma innata, pero solo madura en el segundo año de vida, momento en el cual el niño comienza a desarrollar la capacidad de crear ficciones. Estas invenciones del niño irán evolucionando gradualmente hasta convertirse en su capacidad mentalista y finalmente en una teoría de la mente completamente elaborada. Esta teoría de gran relevancia a la hora de comprender el autismo, puesto que las capacidades mentales y el juego de ficción presentan diferencias en los niños que manifiestan este cuadro patológico, lo cual condujo a la hipótesis de que el autismo podría construir una alteración específica del mecanismo cognitivo necesario para representar estados mentales donde sus juegos no son de ficción, sino dedican su tiempo a hacer juegos orientados a la realidad. ¿Por qué es necesario establecer qué es normal y qué es lo anormal? Si nos ponemos a pensar, es prácticamente imposible definir uno de estos conceptos sin aludir directa o indirectamente al otro. Lo normal y lo anormal no son dos entes diferentes, ambos forman parte de una totalidad que engloba numerosos aspectos de la conducta humana. En el DSM-5, la última edición de este manual, no existe una definición de lo normal y lo anormal. Lo que hace el manual es especificar en qué consiste un trastorno mental.
para identificar síntomas o comportamientos anormales que puedan indicar algún tipo de desorden. Un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Dimensiones. La mente. Normal, anormal. En lo normal, relacionado con la salud, entendiendo lo normal como lo contrario a la enfermedad, la ausencia de síntomas y signos. Entendido como medida estadística. El modelo de sociedad se establece a partir de la conducta mayoritaria. Lo normal pasa a ser todo aquello que la población manifiesta con más frecuencia según la edad, raza, origen, nivel socioeconómico. Desde el modo lo normal sería lo ideal. Como proceso dinámico, puede retornar a un equilibrio. Esta apreciación se origina por las corrientes conductistas, que entienden que la forma de comportarse de las personas es consecuencia de ciertas experiencias significativas para su personalidad y son las que determinan la adaptación, normalidad. Como el ideal a realizar, fundamentando en la teoría de Freud y entendida como una mezcla armoniosa y perfecta de los distintos elementos de la mente, el yo, el ello y el superyo. Para estos planteó lo normal es una utopía a alcanzar. Anormal, relacionado con la salud. Lo anormal implicaría una desviación de la norma. La psicología actual establece que es un desorden psicológico, pensamientos, sentimientos y comportamientos anormales. Entendido como medida estadística. Las ciencias que estudian la mente humana han desarrollado manuales como el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o el CIE-11, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Como proceso dinámico. Presencia de patología en las personas. Lo anormal implicaría una desviación de la norma. El objetivo es discriminar los comportamientos y síntomas normales de aquellos anormales o, mejor dicho, patológicos. Ambos escritos se conforman a partir de una jerarquía estandarizada de criterios y diagnósticos. Como el ideal a realizar. Pese a la compleja tarea de definir este término, es importante que existan ciertos parámetros con el objetivo de poder identificar y ayudar a personas que puedan tener algún padecimiento de la salud mental. Teorías con base estableciendo lo que es normal en el campo de la salud mental de Offery y Sapsi, 1984. Descubrieron 4 tipos de normalidad: la normalidad como salud, la normalidad como utopía, la normalidad como promedio y la normalidad como proceso. A los anteriores se le añadieron otros 4. La normalidad como bienestar subjetivo, la normalidad como adaptación, la normalidad como ventaja biológica y la normalidad como definida legalmente. Definición de funciones mentales. Cuando hablamos de funciones mentales nos referimos a los procesos psicológicos del ser humano y de animales superiores que les permiten relacionarse con su medio ambiente y tener conocimiento con su propio mundo interior, que proporcione las bases para comprender el proceso de salud e enfermedad del componente psicológico del ser, su desarrollo natural y psicopatológico, así como evaluar las condiciones mentales de un posible paciente psiquiátrico. Las funciones mentales se van adquiriendo a través de un proceso sociohistórico, donde cada etapa desde la infancia es de crucial importancia para adquirir la siguiente etapa, donde el análisis y lo sensorial es vital para las condiciones normales de cada una de estas funciones. Nos permite la expresión eficaz de las mismas y por tanto no es indispensable conocer el funcionamiento de cada una de ellas, partiendo desde su normalidad para así tratarlas a tiempo en caso de una alteración y aprender a diferenciar entre problemas psiquiátricos y neurológicos. Según Aristóteles,
El juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, donde el pensamiento es la facultad que posee cada uno de los individuos para crear ideas y representaciones de realidad en su mente. Según Hipócrates, el hombre tiene un cerebro que puede y debe conocer, pues es exclusivamente a través de él que puede obtener placeres, alegrías, risas, amor, como impresiones del mundo interior y exterior. El cerebro hace al hombre sabio o bruto, sano o loco. Mediante él sentimos miedo y delirios y pasiones, las cuales podemos padecer de día y de noche, de niño y de viejo. Es el órgano responsable de las acciones buenas y malas. Clasificación de las funciones mentales. Tradicionalmente y con fines didácticos, las funciones se clasifican en tres grupos: cognitivas, afectivas y conativas o psicomotoras. Cognitivas. Dentro de las cognitivas tenemos atención, orientación, percepción, memoria y pensamiento y lenguaje. Afectivas. Las afectivas se refieren a las emociones, sentimientos y las motivaciones. Conativas o psicomotoras. Las conativas, por su parte, se refieren a la psicomotricidad. Tipos de funciones mentales. Los seres humanos tenemos dos tipos de funciones mentales que nos diferencian del resto de los animales, que son las funciones mentales básicas, con las que todos nacemos por herencia genética, como lo son funciones mentales superiores, que son aquellas adquiridas por el desarrollo de un individuo en la sociedad y que son aprendidas para expresar lo que siente, lo cual se desarrolla al pasar el tiempo y son definidas como las capacidades que valoran la integridad de un sistema de organización de la información adquirida por medio de los sentidos, la memorización de aprendizaje anterior, la integridad de los mecanismos subcorticales que sustentan el pensamiento y la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente. Funciones mentales inferiores. Son actividades inconscientes que solo hemos heredado, que nos permiten expresarnos sin ningún objetivo en concreto. Análisis de las funciones mentales, resaltando aspecto. Definición. Aspecto del latín aspectus, de asociación. Es observar, contemplar, mirar, es la visión asociada a algo. Es la manera como una persona, una cosa, se presenta a la vista o al entendimiento de los demás. Es la apariencia de los sujetos u objetos que son posibles de captar a través de la visión. El aspecto representa la apariencia, cómo el paciente se presenta a la consulta psicológica, ya sea en su vestimenta y la higiene con la que cuenta. Clasificación. Se clasifica por apariencia general, en la que proporciona abundante información sobre su estado emocional y cognitivo. Lo normal. Representa la forma en que el individuo se percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo, y el aspecto del individuo es un orientador importante para conocer su mundo interior, donde el paciente llega al consultorio con una vestimenta acorde. En lo normal, su aspecto y vestimenta sería todo lo contrario a lo normal, con una apariencia sucia, desordenada o descuidada. Lo patológico. Los medios de comunicación son un factor importante en el desarrollo de determinados procesos de insatisfacción con la propia imagen corporal y en la estigmación del individuo, que puede evolucionar a patologías vitales. ¿Cómo se evalúa? Se valora la vestimenta, accesorios e higiene, es decir, vestido acorde a la edad, sexo y contexto, con buena higiene personal. Actitud. Definición. Es la predisposición mental y motriz a la acción. El término actitud, aplicado desde la cultura clásica, es en relación con la posición que toma la figura humana dentro del cuadro. La raíz etimológica viene del latín medieval actitudo, que significa hacer algo repetidamente. Es la manera de estar dispuesto a comportarse u obrar
está una disposición subyacente de comportarnos de cada manera. Lo normal, según Freud, una persona normal es la que es capaz de tener una sana conducta, que no reniega de su realidad, sino que sabe enfrentarla y transformarla con las herramientas que posee, lo que hace que conoce resiliencia. Cuando no se logra tal adaptación, caemos en desesperación. Lo patológico surge de la interacción entre factores biológicos hereditarios, al igual que la personalidad. Parte de ella es favorecida por la genética de cada sujeto y los factores ambientales como el aprendizaje, creencia y valores, que quedarán a lo largo de la vida del sujeto, quedarán en la disposición o tendencia a actuar de determinada manera o situación del estímulo. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa la actitud que se tiene ante el examinador, que puede ser colaborador o poco colaborador en el momento de la entrevista, teniendo una actitud confiada, interesada, desinteresada, tímida, hostil, evasiva, crítica, seductora. Por otro lado, el paciente puede tener una actitud ante sus síntomas, como el preocupado, o puede ser indiferente. Psicomotricidad. Definición. Basado en una visión global de la persona, el término psicomotricidad se trata de la repetición de movimientos o gestos innecesarios de forma continuada, contando con gran complejidad y produciéndose de modo organizado, aparentando intencionalidad. Se encuentra asociado a enfermedades mentales, neuropsicológicas como demencia, autismo o encefalitis. Clasificación. Gruesa. Encontramos el dominio corporal dinámico, en donde está la coordinación general, el equilibrio, el ritmo, la coordinación visomotriz. Dominio corporal estático. Tonicidad, autocontrol, respiración y relajación. Fina. Coordinación visomanual, fonética, motricidad facial, motricidad gestual. Esquema corporal. Conocimiento de las partes del cuerpo. Lo normal. Los movimientos de un individuo son una parte esencial de su conducta, los cuales permiten expresar todo tipo de emociones y deseos. La psicomotricidad es reflejo de la persona y su comportamiento ante experiencias cognitivas y emocionales, siendo la armonía cinética y el tono muscular sus principales elementos. Cuando la psicomotricidad se ve alterada por su entorno, se aprecian anomalías en los movimientos, expresiones y gestos del individuo. Existe una gran cantidad de trastornos psicomotrices, donde cada uno de ellos afecta de forma distinta al sujeto, ocasionando a menudo problemas sociales y fisiológicos. Lo patológico. La psicomotricidad es en esencia la integración de las funciones motrices y el apartado psíquico del individuo, la interacción de una persona con experiencias cognitivas, emocionales y su respuesta a ellas involucra todo tipo de movimientos expresivos como la forma de caminar, gestos faciales y corporales y las posturas en reposo. La relajación psicomotricidad, psicopatología, suele expresarse en dos dimensiones: la expresividad, comunicabilidad y la estructurabilidad, determinación estructural nerviosa. En la primera intervienen factores psicosocioculturales transmitidos por símbolos como el arqueamiento de una ceja o un cambio de postura. En la segunda son predominantes y factores neuropsicológicos transmitidos mediante signos. ¿Cómo se evalúa? Es el trastorno del movimiento más común, consistiendo en un estado de hiperactividad motora, caracterizada por un incremento en la velocidad de movimiento, gestos y conductas. En casos extremos, en la evaluación, el paciente demostrará un furor. Se trata de un mal presente en la mayoría de los episodios maníacos. Los síntomas principales son estado de ánimo ansioso e eufórico, comportamiento potencialmente agresivo, fuga de ideas y déficit de atención, inhibición verbal. Valoración de los aspectos motrices del individuo en su relación con los aspectos psicológicos.
Las alteraciones de la psicomotricidad se refieren a cambios en la postura, la mímica, los gestos, la actitud y también a movimientos más o menos complejos, conación, conducta implícita. Alteraciones de la psicomotricidad. Alteraciones de la conación, alteraciones cuantitativas, ambulia, hipobulia, hiperbulia, alteraciones cualitativas, comportamiento impulsivo y compulsiones. Alteración de la ejecución, cuantitativas, cualitativas. Cuantitativas, psicomotricidad exaltada, inquietud psicomotora, agitación psicomotora. Psicomotricidad inhibida, mímica pobre, mímica lenta, mímica congelada, motórica pobre, motórica lenta, catalepsia y catatonia. Catalepsia, disociación entre mímica y motórica. Cualitativas, mímica inadecuada al estímulo, estereotipias psicomotoras. Amaneramiento, flexibilidad seria, negativismo, ecopraxia, interceptación cinética, obediencia automática y tics. Conciencia. La conciencia es el proceso mediante el cual el individuo utiliza la percepción, orientación e introspección. La conciencia está íntimamente relacionada con la vigilia y es un continuum: consciente, vigil, alerta y hiperalerta. Clasificación de la conciencia. Cuando la conciencia se ve alterada, vamos a ver indicios orientadores. Existen 3 tipos básicos de alteraciones de conciencia: alteración de nivel de conciencia, alteraciones del campo de la conciencia y alteraciones mixtas de la conciencia. Estado normal de la conciencia. En su estado normal, la conciencia permite al sujeto dar una respuesta apropiada a los estímulos sensitivos y sensoriales, sobre todo a las más complejas como los estímulos verbales, escuchar, y las especiales como conducir. Difiere de la vigilia, en que la vigilia es la capacidad del sistema nervioso de adaptarse a una nueva situación. Depende del sistema reticular activador. Esto se tomaría a lo normal. Los factores causales más comunes influyen como traumas, accidentes cardiovasculares, drogas, envenenamiento, fiebre, desórdenes metabólicos, meningitis, infecciones, tumores cerebrales y desórdenes convulsivos, así como la descompensación cardíaca. En lo patológico, la alteración de la conciencia es una constante que aparece en la mayoría de los problemas psiquiátricos y en gran cantidad de problemas médicos. Por lo tanto, se considera que alteraciones no patológicas y alteraciones patológicas en el sueño es una terapia del funcionamiento del organismo absolutamente necesaria y tiene 2 estados o fases distintivas, que son sueño in-REM o sueño in-MOR, sueño sin movimientos oculares rápidos, y sueño REM o sueño MOR, sueño con movimientos oculares rápidos, caracterizado también por sueños y muy frecuentes. Alteraciones del nivel de la conciencia. Están dadas por el nivel de la luminosidad, claridad y nitidez. Conciencia hiperlúcida. Es un aumento de la luminosidad. Obstrucción. Es una disminución ligera de la luminosidad. Obnubilación. Es una disminución grande de luminosidad. Sopor. Es un grado más intenso de disminución del nivel de conciencia. Precoma. Es un grado de mayor de pérdida de luminosidad. Coma es el término empleado para designar la pérdida completa de la vigilia. En lo patológico, son trastornos en la amplitud con estrechamiento del campo de la conciencia. Estado crepuscular. El individuo de una manera brusca reduce su campo de conciencia. La atención y la percepción se limitan a un foco estrecho y poco nítido. Estado sonámbulico. Es semejante al estado crepuscular, pero aparece durante el sueño. Suele aparecer más en la infancia o en la adolescencia. Alteraciones mixtas de la conciencia. Son aquellas que, además de una disminución de la luminosidad, se añaden a trastornos de la percepción. También reciben el nombre de estados confusionales.
Confusión. El individuo se encuentra obnubilado, mezcla de retazos de percepciones reales con ilusiones o alucinaciones. No puede diferenciar fantasía de realidad. Delirium. Esta alteración puede ser fluctuante, con hipersensibilidad a estímulos. Las alucinaciones visuales son más intensos y excitación psicomotriz. Orientación. Definición. La psicología de la orientación es el término psicofisiológico que implica la capacidad del cerebro en focalizar, seleccionar e integrar la información. Clasificación. Tipos de orientación. Existen 3 tipos: personal, temporal, espacial. A continuación, explicaremos en qué consiste cada uno. Personal, capacidad de integrar información relativa a la historia e identidad personal. Temporal, capacidad de manejar información relativa al día, hora, mes, año, momento de realizar conductas, festividades, estaciones, etc. Espacial, capacidad de manejar la información relativa de dónde viene, dónde se encuentra en un momento específico o dónde va. Lo normal. Un sujeto orientado es capaz de identificar las personas que forman parte de su entorno, es capaz de reconocer dónde está, de dónde viene, dónde va, es capaz de reconocer el año en que vive, la estación del año, el mes del año, el día de la semana y si es mañana, tarde o noche. La capacidad que le permite al ser consciente de sí mismo y del contexto en el que se encuentra en un momento determinado. Lo patológico. Berrios delimita los principales trastornos de la orientación en desorientación orgánica, doble orientación y falsa orientación. Desorientación orgánica. Se trata de una desorientación masiva, caracterizada por la pérdida de capacidad para situarse correctamente en un lugar y en el tiempo. Doble orientación. Recibe también los nombres de orientación errónea, delirante o contabilidad doble. Falsa orientación, también denominada orientación confabulada. El paciente maneja sus coordenadas patologías para orientarse e ignorar los parámetros y espacios temporales reales. ¿Cómo se evalúa? En primer lugar, se le muestra una ficha donde el paciente debe conectar diferentes objetos con los lugares donde se puede comprar y profesionales que trabajan en esos lugares. Por ejemplo, en un ejercicio de orientación espacial específico se debe determinar qué artículos se pueden comprar en una librería. Atención. Definición. La atención es un proceso cognitivo que nos permite seleccionar, enfocar y procesar información relevante para nuestras metas y objetivos. Aunque a menudo damos por sentado este proceso, la atención es fundamental para nuestro desempeño en las tareas complejas como estudio o el trabajo, o en este artículo exploraremos los diferentes tipos de atención y su importancia en nuestra vida cotidiana. Lo normal. En lo normal, el proceso por el cual el individuo dirige sus recursos mentales sobre algunos aspectos del medio se centra en los más relevantes o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que considera más adecuadas entre las posibles. Por otro lado, la mayor tendencia a la distracción y vulnerabilidad a la interferencia, la falta de persistencia en las actividades iniciadas en la incapacidad para inhibir. Lo patológico. La atención se localiza en el lóbulo parietal posterior en sus conexiones corticales y subcorticales, donde la integración de la información, los estímulos se realiza en esta zona, especialmente en el hemisferio derecho. Por tanto, el sistema atencional perceptivo se localiza allí. Las alteraciones atencionales más frecuentes existen en diferentes patologías relacionadas con esta capacidad cognitiva, ya sea tanto por la alteración o funcionamiento inadecuado como el aumento o déficit de atención. Las distintas alternativas de la atención en aprosexias, hipoprosexias, pseudosexias, paraprosexias e hiperprosexias. ¿Cómo se evalúa?
Para medir la atención se utilizan cuestionarios, pruebas de papel y lápiz, con la observación del psicólogo, donde se evalúa la capacidad de concentración y el grado de interés y la motivación que tenga ante las técnicas, estrategias aplicadas. Un ejemplo de ello sería repetir en orden inverso progresiones numéricas reconocidas por el sujeto, repetir los meses y días de la semana en forma inversa, contar un párrafo, alguna letra, repetir una lista de palabras o una sucesión de dígitos que se presentan a la velocidad de 1 por segundo. Memoria es la capacidad para recordar. Es una función cerebral que depende de la sinapsis que permite al ser humano retener y recordar lo vivido. Sirve para programar el futuro. La memoria depende de 3 procesos básicos: fijación, retención y evocación. Tipo de memoria. Existen 3 tipos de memoria: sensorial, corto plazo y a largo plazo. Lo patológico. Alteraciones en la memoria. Trastornos cuantitativos de la memoria. Hiperamnesia, hipomnesia y amnesia. La hiperamnesia se dice que se presenta cuando se puede memorizar 20 dígitos o 250 palabras con solo leerlas. Hipomnesia se dice que representa cuando se puede repetir solo 4 dígitos. Y amnesia es la capacidad total o parcial de la memoria. Lo normal. La memoria puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la capacidad es la que permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y otro tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Una pérdida de la memoria puede ser un signo de demencia. La demencia también afecta al pensamiento, el lenguaje, la capacidad de discernimiento y la conducta. ¿Cómo se evalúa? Para evaluar la memoria, el paciente trata de recordar la información reciente y recordar lo que ocurrió en el pasado, así como listas de palabras o números e incluso que dibuje un mapa de memoria. Pensamiento. Definición. Es considerado por el observador como un flujo de ideas, símbolos, asociaciones dirigidas hacia un objeto y que se expresa a través del lenguaje, pensamiento discursivo verbal, o a través de la acción, pensamiento práctico. El pensamiento es una de las actividades abstractas que realiza la mente, que consiste en formar ideas y representaciones de la realidad. La mente es un conjunto de capacidades cognitivas que permiten desarrollar intelecto, es decir, aprender y razonar, percibir, imaginar decisiones y comprender la realidad. Clasificación. El pensamiento analítico o convergente es el que evalúa de manera razonable en base a los conceptos, premisas lógicas adquiridas a cada situación, con el objetivo de obtener conclusiones. También están otros que también resaltan, como el pensamiento creativo divergente o pensamiento deductivo. Lo normal es una actividad abstracta de la mente que permite crear ideas y representaciones en la mente en base a lo que se percibe del mundo a través de los sentidos. Es una capacidad condicionada por el desarrollo neuronal, físico-motriz del sistema nervioso, el lenguaje y las costumbres del entorno. Es una capacidad que se puede mejorar con la práctica de ejercicios mentales y con la incorporación de contenidos nuevos, cada vez de mayor complejidad. Lo patológico, pensamiento histórico, es un tipo de pensamiento lineal basado en la que la memoria no analiza las partes de la información que recopila, sino que su esfuerzo está en la acumulación de datos. ¿Cómo se evalúa? Para su evaluación del pensamiento crítico se han construido instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, entre los cuales se pueden indicar la observación directa, los cuestionarios, las discusiones y portafolios. Lenguaje. Definición.
El lenguaje es una conducta de comunicación. Está hecho de signos perceptibles. En psicología considera el lenguaje como el código que se vale del habla, que a su vez es un medio de comunicación. El lenguaje es el conjunto de signos fonéticos visivos o que sirven para la comunicación del pensamiento o la indicación de la conducta. La clasificación. El lenguaje es un sistema compuesto por signos que sirve para transmitir una información. Los signos que lo componen el lenguaje pueden ser sonoros, como los sonidos que forman las palabras, gestuales, lenguaje corporal, escritos, letras o símbolos, o iconos, que pueden ser imágenes. En función del tipo de signos utilizados existen diferentes tipos de lenguaje: el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje natural, el lenguaje artificial, el lenguaje animal. Lo normal. El dominio, el desarrollo del lenguaje describe la capacidad en el desarrollo de los niños para comunicarse de manera afectiva, lenguaje expresivo y comprender el lenguaje receptivo. El lenguaje oral, en diferentes entornos para una variedad de propósitos. Cuando los seres humanos se comunican, utilizan esos signos para crear mensajes que luego serán interpretados por otra persona o grupo de personas. Lo patológico. El lenguaje receptivo, los síntomas principales se presentan al tener problemas para comprender lo que los demás dicen, para seguir instrucciones sencillas y para organizar la información. No hay causas bien definidas de los trastornos del lenguaje, aunque se estima que las principales causas pueden ser la genética. Según investigadores, entre el 20 y 40% de los niños con antecedentes de discapacidades del lenguaje tienen este trastorno. Otras condiciones: síndrome de Down, trastorno del espectro autista, nacimiento prematuro y discapacidades intelectuales. ¿Cómo se evalúa? Es importante tratar los trastornos del lenguaje lo antes posible. Las principales técnicas que se emplean son terapia del habla habitual. Consiste en trabajar individualmente el desarrollo de vocabulario y gramática. Psicoterapia. Se recurre cuando un niño tiene problemas emocionales a raíz de sus dificultades en el lenguaje. Definición. La afectividad desde la teoría freudiana correspondería a las cantidades de energía pulsional que tendría sus efectos subjetivos en nosotros, a modo de sensaciones, sentimientos, afectos penosos o placenteros. Por lo tanto, según la definición de la psicología médica, la afectividad es una cualidad del ser psíquico caracterizada por la capacidad del sujeto de experimentar íntimamente las realidades exteriores y experimentarse en sí mismo. Es así de convertir la experiencia interna cualquier contenido de conciencia. Dice Piaget, la afectividad es solidaria del conjunto de la conducta sin consistir en una causa ni en un efecto de las estructuras cognitivas, sino que debe pensarse en una interacción entre afecto y cognición. Clasificación. Ella se clasifica en el afecto amplio, el afecto neutro, el afecto restringido, el afecto aplanado, afecto embotado, afecto inapropiado, afecto labil, rigidez afectiva y ambivalencia afectiva. Lo normal. La afectividad es una característica fundamental de los seres humanos a la hora de enfrentarse con el mundo, porque permite a las personas comunicarse, procesar la información, desarrollar sus ideas éticas, profundizar el conocimiento social y ser la principal fuente de las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Lo patológico. Diferencia o frialdad afectiva, paratimia o inadecuación afectiva, labilidad emocional o afectiva, rigidez afectiva. ¿Cómo se evalúa? El balance afectivo se refiere a las respuestas emocionales de la persona cuando hace juicios valorativos sobre su vida y es el resultado de la consideración de las emociones, tanto positivas como negativas, experimentadas a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Sensopercepción. Definición. La sensopercepción es el proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos.
para que pueda ser codificada y procesada después de que nuestro cerebro finalmente la experimenta y podamos generar una experiencia perceptiva consciente. Percibimos lo que nos rodea e interpretamos un mundo gracias a nuestros sentidos, que transforman las señales electroquímicas recibidas y las transmite como impulsos nerviosos a los centros neuronales de procesamientos sensoriales, procesos de transducción. Clasificación: percepción visual, percepción auditiva, percepción olfativa, percepción gustativa y percepción táctil. Lo normal. En lo normal, la interpretación que hacemos de los estímulos que percibimos no es neutral ni se basa únicamente en las características físicas de lo que nos rodea. Nuestras expectativas, creencias y conocimientos previos que influyen en cómo percibimos finalmente un objeto o fenómeno. La actividad perceptiva sigue una serie de etapas que inician con la captación del estímulo y que tras un proceso de calificación y clasificación del estímulo finaliza con una identificación. Lo patológico. Si aparecen alteraciones en la actividad perceptiva, nuestra manera de estar en el mundo sufre cambios y nuestra capacidad de aprendizaje puede verse importantemente dificultada o interferida. Por otra parte, las alteraciones perceptivas constituyen un conjunto sintomático de gran importancia en la psicopatología. De hecho, algunas de las alteraciones perceptivas constituyen uno de los indicadores básicos de la gravedad dentro de la psicopatología. ¿Cómo se evalúa? La sensopercepción puede ser empleada como un procedimiento evaluativo diagnóstico empírico del estado del problema científico. Es multimetódico ya que se basa en el empleo articulado de varios métodos de nivel empírico, como la entrevista, la observación y el estudio documental. Juicio. Definición. El juicio es la actividad psíquica mediante el cual el yo realiza una síntesis mental que le permite llegar a una conclusión extraída de la realización y comparación de ideas o del conocimiento de la realidad externa. Cognición con la que trabaja el pensamiento. Los juicios suponen los establecimientos de una relación entre dos o más conceptos. De este juicio se pueden deducir nuevos conceptos o juicios. Clasificación. El juicio se clasifica en juicio debilitado, juicio desviado, juicio deficiente y juicio suspendido. Lo normal. El juicio de realidad presupone el ejercicio de capacidad para procesar la realidad y adquirir conciencia de ella. Dicha conciencia tiene como correlato la comprensión de quiénes somos, de nuestra identidad y de los roles que abordamos en medio de lo proceso psicosocial al que pertenecemos. Por ello, el punto de inflexión más elocuente de la normalidad y morbilidad mental es precisamente el juicio de la realidad. Lo patológico. En lo patológico, la revivencia de la realidad perturba psicológicamente dentro del espectro de la psicosis, como psicosis prototípica. La esquizofrenia, que proyecta profundas alteraciones en la conciencia de la realidad y en consecuencia también en el juicio que las personas afectadas poseen. La mente es lo propio que tenemos, es única e intransferible.